Ella tenía 15 años y mintió para arruinarme. Regresé años después y le quité todo. El sonido del timbre de mi casa a las 11:15 de la noche nunca había sido señal de buenas noticias. Pero esa noche en particular, esa noche de martes lluviosa y oscura de mediados de agosto, marcó la frontera definitiva entre mi vida como un hombre respetable y mi descenso a los infiernos. Estaba en la sala de estar, una habitación que yo mismo había diseñado y remodelado con paneles de madera de roble y una iluminación cálida, revisando unos planos complejos para la nueva biblioteca municipal, un proyecto que me tenía emocionado y que prometía consolidar mi firma de arquitectura en la región. Mi perro, un labrador dorado viejo y leal llamado Max, dormitaba a mis pies sobre la alfombra persa, soltando suspiros profundos que eran el único sonido en la casa, además del repiqueteo incesante de la lluvia contra los ventanales. Cuando el timbre sonó, no fue un toque cortés, fue una insistencia nerviosa, errática, casi agresiva, que te eriza la piel y activa una alarma primitiva en el cerebro. Dejé los planos sobre la mesa de centro, me quité las gafas de lectura y me froté los ojos cansados, sintiendo esa arenilla que se acumula después de 12 horas de trabajo continuo. Max ni siquiera levantó la cabeza. Estaba demasiado sordo y demasiado viejo para preocuparse por las visitas nocturnas. Caminé hacia la puerta principal arrastrando un poco los pies, pensando que quizás era algún vecino con una emergencia de fontanería o tal vez un repartidor perdido en la tormenta. Abrí la puerta de madera maciza y el mundo, tal como lo conocía, se detuvo. Me encontré con un muro de uniformes azules, 2 oficiales de policía empapados con las capas de lluvia goteando sobre mi porche y las luces estroboscópicas azules y rojas de la patrulla rebotando violentamente en los charcos del camino de entrada. Detrás de ellos, protegida bajo un paraguas negro que sostenía con manos temblorosas, estaba la señora García, mi vecina de al lado, una mujer con la que había intercambiado saludos cordiales y recetas de pastel durante 5 años. Y junto a ella, aferrada a su brazo como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, temblando y llorando con la cabeza baja, estaba Sofía. Sofía tenía 15 años. La había visto crecer, la había visto aprender a andar en bicicleta en esa misma calle. Le había comprado galletas de las que vendía para su grupo de exploradores. ¿Señor Diego Méndez?, preguntó el oficial más alto, un hombre con bigote y ojos duros que ya me había juzgado antes de escuchar mi voz. Su mano descansaba peligrosamente cerca de su cinturón, sobre la funda de su arma. Sí, soy yo. ¿Qué pasa, oficial? ¿Ha ocurrido un accidente?, pregunté, sintiendo una confusión genuina. Mi mente intentaba procesar la escena, buscando lógica donde no la había. Tenemos una denuncia formal en su contra, señor Méndez. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría ahora mismo para responder a unas preguntas. Miré a Sofía instintivamente, buscando una explicación. Ella no me miró. Tenía la vista clavada en sus zapatillas de lona blancas, que estaban manchadas de barro fresco. Su madre, en cambio, levantó la vista y me clavó una mirada cargada de un odio tan puro, tan visceral, que sentí el calor de su desprecio a pesar del frío de la lluvia. Era la mirada de una madre leona defendiendo a su cría, pero dirigida hacia el objetivo equivocado. ¿Denuncia?, repetí, sintiendo que el suelo de mármol del recibidor se volvía líquido bajo mis pies. ¿De qué está hablando? Debe haber un error. Yo he estado aquí toda la tarde trabajando. Se le acusa de conducta impropia, acoso y agresión sexual hacia una menor de edad, dijo el oficial con una voz mecánica, desprovista de emoción, señalando a Sofía con un leve movimiento de cabeza. La señorita García alega que usted la llamó desde su jardín esta tarde, que la obligó a entrar en su casa con engaños y que luego, bueno, los detalles están en la denuncia. El tiempo se congeló. El sonido de la lluvia desapareció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos, el sonido de mi propia presión arterial disparándose. La acusación era tan monstruosa, tan ajena a mi realidad, que mi cerebro se negó a aceptarla. Era como si me hubieran acusado de ser un marciano. «Eso es mentira», dije, y mi voz sonó extraña, lejana, como si saliera de la garganta de otro hombre. «Es una locura. Yo estuve trabajando todo el día. Ni siquiera la he visto hoy. Tengo los planos en la mesa, pueden verlos». Eso lo discutiremos en la estación, no aquí en el porche. Por favor, dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. No nos obligue a usar la fuerza. La humillación de ser esposado frente a tu propia casa, en el barrio donde creciste, es algo que te marca el alma con un hierro al rojo vivo. Sentí el metal frío de las esposas cerrarse alrededor de mis muñecas, apretando la piel y el hueso. Mientras me conducían hacia la patrulla bajo la lluvia, vi cómo las cortinas de las casas vecinas se movían. Los vecinos, la gente con la que hacía barbacoas los domingos, se asomaban para ver el espectáculo. El arquitecto Méndez, el ciudadano ejemplar, siendo arrastrado como un criminal. Justo antes de que me metieran en el asiento trasero, que olía a vómito viejo y desinfectante barato, vi a Sofía levantar la vista por un segundo. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos a través de la lluvia. Esperaba ver miedo, esperaba ver el trauma de una víctima, pero no vi nada de eso. Vi alivio. Un alivio culpable, temeroso.
pero inconfundible, como alguien que acaba de soltar una carga pesada y se da cuenta de que ha funcionado. En ese preciso instante, con una claridad aterradora, supe que estaba perdido. No sabía por qué lo había hecho, no entendía sus motivos, pero sabía con certeza absoluta que esa niña acababa de apretar el detonador de una bomba nuclear en medio de mi existencia. Pasé las siguientes 48 horas en una celda preventiva del condado. Era un cubo de cemento gris que olía a orina, sudor rancio y desesperación humana. Me quitaron los cordones de los zapatos y el cinturón. Me trataron como a un animal. Mi abogado, un viejo amigo de la familia llamado Carlos, llegó a la mañana siguiente. Tenía ojeras profundas y no me miraba a los ojos. Logró sacarme bajo fianza después de una audiencia humillante donde el fiscal me pintó como un depredador que acechaba los suburbios. Pero el daño ya estaba hecho. En un pueblo pequeño como el nuestro, donde todos se conocen y el chisme es el deporte local, la presunción de inocencia es un mito legal que no se aplica en la calle. La acusación es la sentencia. El juicio social es inmediato e inapelable. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa 2 días después, me encontré con un escenario de guerra. Habían pintado la palabra depravado en letras rojas gigantescas que cubrían toda la puerta blanca de mi garage. Mi buzón estaba destrozado a batazos, tirado en el césped. Habían lanzado huevos y piedras a mis ventanas. Uno de los cristales de la sala estaba roto y habían tapado el agujero con cartón. Entré en mi casa temblando. Mi teléfono, que había recuperado en la comisaría, tenía cientos de notificaciones. Mensajes de odio de números desconocidos, amenazas de muerte detalladas y gráficas, y correos electrónicos de clientes cancelando contratos. No queremos asociar nuestra marca con alguien como tú, decía uno. El proyecto de la biblioteca se ha reasignado a otra firma, decía el comunicado oficial del ayuntamiento. En 48 horas, mi carrera de 15 años se había evaporado. Carlos vino a verme esa tarde. Se sentó en mi cocina rechazando el café que le ofrecí. «Diego, esto se ve muy mal», me dijo, frotándose la cara con frustración. La declaración de Sofía es extremadamente detallada, demasiado detallada. Dice que la llamaste desde el jardín trasero, que le ofreciste dinero por ayudarle con una tarea escolar y que una vez dentro, describe cosas que son difíciles de refutar sin una coartada sólida. «Es mentira, Carlos. Tengo que tener una forma de probarlo», grité, golpeando la mesa de granito con frustración. «Esa tarde salí a la ferretería a comprar unos tornillos. Tengo el recibo en alguna parte». «La ferretería local no tiene cámaras de seguridad funcionando, Diego. Ya lo revisamos. Y el dueño dice que no recuerda haberte visto. Había mucha gente. Es tu palabra contra la de una niña de 15 años que llora y tiembla cada vez que menciona tu nombre. ¿Y el jurado? El jurado siempre le creerá a la niña llorosa antes que al hombre soltero de 35 años que vive solo». Los días siguientes fueron una tortura china. Mi prometida, Laura, con quien llevaba 3 años y planeaba casarme en primavera, vino a verme. No entró a la casa, se quedó en el porche, manteniendo la distancia. «No puedo, Diego», me dijo llorando. «Mis padres están furiosos. Mis amigas dicen que estoy loca por venir. Incluso si es mentira, la mancha es demasiado grande. No puedo vivir con la duda. No puedo vivir pensando, ¿y si es verdad?». Me devolvió el anillo, lo dejó sobre la barandilla del porche y se fue corriendo hacia su coche. Verla alejarse fue como ver morir mi futuro. Pero el golpe final, el que me rompió por completo, ocurrió una semana después. Salí al jardín trasero por la mañana para tratar de limpiar algo del desastre. Encontré a Max, mi perro, tendido cerca de la cerca que colindaba con la casa de los García. Estaba rígido, había espuma seca en su boca. Lo habían envenenado. Alguien había tirado trozos de carne molida mezcladas con vidrio molido y veneno para ratas por encima de la cerca. Max, en su inocencia y glotonería, se lo había comido. Lo mataron por ser mi perro. Lo mataron por odio hacia mí. Me senté en el pasto abrazando el cuerpo frío de mi único amigo leal y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré de dolor, pero sobre todo lloré de una rabia negra y espesa que empezó a llenar cada rincón de mi ser. Esa fue la gota que derramó el vaso. Vendí mi casa esa misma semana a un inversionista oportunista que me ofreció la mitad de su valor real, sabiendo que yo estaba desesperado por huir. Rematé mis muebles, empaqué lo poco que me quedaba en mi vieja camioneta y me fui. Me fui de noche, como un ladrón, sin despedirme de nadie. Dejé atrás el pueblo que había sido mi hogar, la casa que había construido, la tumba de mi perro y las miradas de juicio. Me mudé a la ciudad capital a 4 horas de distancia, donde el anonimato es posible. Me cambié el nombre legalmente. Diego Méndez dejó de existir. Nació Alejandro Valdés. Empecé de cero, desde el subsuelo. Yo, que había diseñado bibliotecas y centros culturales, terminé trabajando como peón en obras de construcción, cargando sacos de cemento bajo el sol, con las manos sangrando y la espalda rota. No quería que nadie supiera que era arquitecto, no quería que nadie me buscara en Google. Vivía en un apartamento diminuto en un barrio peligroso, comiendo fideos instantáneos y ahorrando cada centavo que no gastaba en alquiler. Pero la rabia no se iba. La rabia era mi compañera de cuarto, mi amante y mi musa.
Me despertaba con ella, trabajaba con ella, dormía con ella. No era una rabia caliente y explosiva que te hace cometer errores. Era fría, metódica, calculadora, paciente. Sabía que Sofía había mentido, lo sabía en mis huesos, pero necesitaba saber por qué y necesitaba, con una desesperación que me mantenía vivo, que ella pagara por cada segundo de mi infierno. Pasaron 10 años. 10 años es mucho tiempo, tiempo suficiente para reinventarse, tiempo suficiente para endurecerse. Durante esa década, reconstruí mi vida ladrillo a ladrillo, con una obsesión maníaca. Volví a la universidad por las noches para estudiar ingeniería civil bajo mi nuevo nombre. Fundé una pequeña empresa de construcción que se especializaba en rescatar proyectos fallidos. Mi obsesión por el detalle y mi ética de trabajo brutal me ganaron una reputación. La empresa creció, empecé a ganar dinero, mucho dinero. Me convertí en un hombre rico, respetado en el sector, pero profundamente solitario. No dejaba que nadie se acercara demasiado. No tenía pareja, no tenía amigos íntimos. La confianza era un lujo que me habían robado y que no podía permitirme recomprar. Cuando sentí que tenía el poder y los recursos suficientes, puse mi plan en marcha. Contraté a una agencia de investigadores privados de alto nivel. No escatimé en gastos. Les di el nombre de Sofía García y la dirección de su antigua casa. Mi instrucción fue clara y escalofriante. Quiero saber todo. ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién sale? ¿Qué come? ¿Qué deudas tiene? ¿Qué miedos tiene? Quiero una autopsia de su vida. El informe llegó 3 semanas después en un sobre grueso y sellado. Lo abrí en mi oficina panorámica, con una copa de whisky en la mano. Sofía seguía en el pueblo. Tenía 25 años ahora. La vida no la había tratado con la suavidad que ella esperaba. Trabajaba como cajera supervisora en un supermercado local. No había ido a la universidad. Vivía con su madre en la misma casa, una casa que ahora estaba hipotecada hasta el techo y en mal estado. Su padre había muerto hacía 5 años, probablemente por el estrés de las deudas. Pero lo más interesante del informe no era su vida actual, mediocre y gris. Lo más interesante estaba enterrado en su pasado reciente, en las fechas coincidentes con mi crimen. El investigador había hecho su trabajo sucio de manera brillante. Había encontrado un vínculo, un antiguo novio de la adolescencia, un tal Marcos, que en aquel entonces tenía 18 años y era el chico malo del pueblo, conocido por vender drogas menores y meterse en peleas. Y había más. El investigador había sobornado a un administrativo de una clínica privada en una ciudad vecina para acceder a archivos antiguos. Había un registro médico a nombre de Sofía García, fechado exactamente 2 días después de mi arresto. El registro detallaba un procedimiento de emergencia, un legrado por un aborto espontáneo incompleto. Las piezas del rompecabezas, dispersas durante una década, empezaron a encajar en mi mente con un clic sonoro, satisfactorio y terrible. Sofía no estaba siendo atacada por mí esa tarde lluviosa. Sofía estaba embarazada de Marcos, el delincuente mayor de edad. Sus padres, la señora García con su moralidad estricta y religiosa, la habrían matado si se enteraban, la habrían echado de casa. Marcos podría haber ido a la cárcel por estupro. Ella necesitaba una salida, necesitaba una cortina de humo, necesitaba un chivo expiatorio para justificar su comportamiento errático, su miedo, sus salidas escondidas, o quizás incluso para ocultar el embarazo si planeaba abortar o si lo perdía por el estrés. Necesitaba desviar la atención de sus padres hacia otro lado. Y yo, el vecino soltero, tranquilo, que vivía solo y que siempre fue amable con ella, fui el blanco perfecto. Fui el daño colateral de su mentira adolescente. Era una teoría sólida, pero necesitaba confirmación. Y necesitaba verla a los ojos. Decidí volver. A través de una sociedad anónima, compré la antigua fábrica textil del pueblo, un edificio inmenso de ladrillo rojo que llevaba años abandonado y en ruinas, símbolo de la decadencia económica local. Anuncié, a través de mis abogados y con gran fanfarria en los medios locales, que iba a convertirla en un centro comercial y residencial de lujo. The Mill se llamaría. Una inversión multimillonaria que prometía revitalizar la economía del pueblo moribundo, traer cientos de empleos y subir el valor de las propiedades. Me convertí en el salvador del pueblo antes de siquiera poner un pie en él. Llegué en un coche alemán negro, blindado, con vidrios polarizados. Me hospedé en la suite presidencial del único hotel decente de la zona. Nadie me reconoció. Había cambiado demasiado. Tenía barba cerrada y cuidada, el pelo canoso en las sienes, usaba gafas de diseño y trajes italianos. Mi voz era más grave, mi postura más agresiva. Ya no era Diego, el arquitecto amable y vecinal. Era el señor Alejandro Valdés, el tiburón inversor de la ciudad. Convoqué una reunión abierta en el ayuntamiento para presentar el proyecto y, casualmente, para anunciar que comenzaríamos las contrataciones inmediatas para el personal administrativo y de obra. Sabía que el pueblo estaba desesperado por trabajo. Sabía, gracias a mi informe, que Sofía necesitaba dinero urgentemente para pagar la hipoteca de su madre.
La vi en la fila de solicitantes que daba la vuelta a la manzana. Se veía cansada, mayor de sus 25 años. La arrogancia y la frescura de la adolescencia habían desaparecido, consumidas por la rutina y la resignación de la pobreza. Llevaba una blusa barato y zapatos desgastados. Hice que mi asistente personal la seleccionara específicamente para una entrevista privada para el puesto de asistente administrativa de dirección, un puesto con un sueldo que duplicaba lo que ella ganaba en el supermercado. Cuando entró en mi oficina temporal, improvisada en una sala del hotel, se sentó en el borde de la silla, nerviosa, retorciendo sus manos. No me miró a la cara directamente. «Buenos días, señor Valdés. Gracias por recibirme. Es un honor», dijo con voz humilde. «Buenos días, señorita García», dije manteniendo la vista en unos papeles irrelevantes sobre mi escritorio, disfrutando del poder del momento. «Veo en su solicitud que ha vivido aquí toda su vida». «Sí, señor. Nací y crecí aquí. Conozco a todo el mundo». «Excelente. Busco a alguien de confianza local. Y veo que tiene experiencia en manejo de crisis y situaciones difíciles». Ella frunció el ceño, confundida. «Perdón, no entiendo a qué se refiere, señor. En el supermercado a veces hay clientes difíciles, pero...» Levanté la vista lentamente. Me quité las gafas con un movimiento deliberado y las dejé sobre la mesa. Me recosté en mi silla de cuero y la miré directamente a los ojos, con la misma intensidad con la que ella me había mirado aquel día bajo la lluvia. Esperé. Al principio no hubo reconocimiento, solo la confusión de una empleada ante un jefe extraño. Pero luego vi la chispa, vi el momento exacto en que su cerebro hizo la conexión. Vi cómo sus pupilas se dilataban por el shock, vi cómo la sangre drenaba de su rostro hasta dejarla del color de la ceniza. Se llevó una mano temblorosa a la boca para ahogar un grito. «¿Diego?», susurró, su voz apenas audible. «Señor Valdés, por favor», corregí con una frialdad glacial. «Diego Méndez murió hace 10 años, Sofía. Lo mataron los chismes de este pueblo, la incompetencia de la policía y una mentira muy bien contada por una niña asustada». Sofía se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás con estrépito. El pánico se apoderó de ella. «Yo tengo que irme, no puedo estar aquí». Corrió hacia la puerta. «Si cruzas esa puerta, Sofía, publico esto», dije con voz calmada pero autoritaria, poniendo una carpeta roja sobre el escritorio. Ella se detuvo con la mano en el pomo, se giró lentamente, como un animal acorralado. «¿Qué es eso?» «Es tu vida, Sofía, o mejor dicho, tu mentira. Aquí está el historial médico de la Clínica San José en la ciudad vecina, la fecha y hora de tu aborto espontáneo, 2 días después de acusarme. Y aquí saqué un documento notariado. Están las declaraciones juradas de Marcos». «¿Marcos?», su voz tembló. «Sí, Marcos, lo encontré. Está cumpliendo una condena de 5 años por robo a mano armada en la prisión estatal. Fui a visitarlo. Estuvo muy feliz de venderme la verdad a cambio de dinero para su cuenta en la comisaría y un buen abogado para su apelación. Me lo contó todo, Sofía. Me contó cómo planearon todo esa tarde. Cómo tú llegabas llorando porque creías que estabas embarazada y tus padres te iban a matar. Cómo él te sugirió que inventaras algo para distraerlos. Cómo tú, en tu pánico, elegiste al vecino raro y soltero para culparlo de un ataque que nunca existió. Cómo te reíste después porque te habías librado del castigo de tus padres». Sofía empezó a temblar violentamente. Las lágrimas empezaron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de terror real. Era una niña, tenía 15 años, estaba asustada, no sabía lo que hacía. Marcos me presionó. «No, Sofía, no me vengas con eso. Marcos era un idiota, pero tú fuiste la arquitecta. Tú fuiste la que lloró ante la policía con una actuación digna de un Oscar. Tú fuiste la que mantuvo la mentira en el juicio preliminar mirándome a la cara. Tú destruiste mi vida, mi carrera, mi reputación. Mataste a mi perro, Sofía. Envenenaste a Max. Eso no lo hizo Marcos. Eso fuiste tú o tu madre, alimentadas por tu mentira. Me hicieron huir de mi propio hogar como un criminal. Eras una niña, sí, pero sabías perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Sabías que estabas arruinando a un hombre inocente para salvar tu propio pellejo». «Lo siento», cayó de rodillas sollozando. «Lo siento tanto, Diego. Por favor, perdóname». «No quiero tus disculpas, Sofía. No valen nada. Tus disculpas no me devuelven 10 años de mi vida. No me devuelven a mi perro. Quiero la verdad, pero no aquí, en privado. Quiero la verdad pública». «¿Qué?», levantó la vista, horrorizada. «No puedo. Mi madre está enferma del corazón. El pueblo. Me odiarán. Tengo un novio. Nos vamos a casar en verano. Me dejará». «Me importa una mierda tu novio, tu madre o tu reputación», le dije, levantándome y rodeando el escritorio para pararme frente a ella. «Tienes 2 opciones, Sofía. Escucha bien porque no las voy a repetir. Opción A, vas a la comisaría hoy mismo, antes de las 5 de la tarde. Pides hablar con el jefe de policía. Confiesas que mentiste hace 10 años. Dices que fue una invención adolescente para ocultar tu embarazo y tu relación con Marcos. Te enfrentas a los cargos por perjurio, falsa denuncia y difamación. Limpias mi nombre legalmente». Opción B. Yo publico todo esto en el periódico local mañana en primera plana.
los registros médicos, la confesión de Marcos y la grabación de esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, señalé una pequeña cámara discreta en la estantería, donde acabas de admitirlo implícitamente al pedir perdón. Y además, me aseguro de que tú y tu madre sean desalojadas de su casa en menos de una semana. Ella me miró con los ojos desorbitados. ¿Desalojadas? ¿Cómo? Porque adivina qué, Sofía. Compré la cartera vencida del banco local la semana pasada. Soy el dueño de la hipoteca de tu madre. Soy el dueño de tu techo. Y si no haces lo que digo, las pongo en la calle sin un centavo. Ella se derrumbó en el suelo, hecha un ovillo, llorando como si se le hubiera muerto a alguien. Por favor, no me hagas esto. Ten piedad. Tú no tuviste piedad conmigo. Tú me viste esposado y sentiste alivio. Te doy hasta las 5 de la tarde. Salió de la oficina tambaleándose, como un fantasma, pálida y rota. Al día siguiente, el pueblo se despertó con la noticia bomba. Sofía había ido a la comisaría, había confesado. El escándalo fue sísmico. La víctima perfecta, la niña que el pueblo había protegido, resultó ser una mentirosa calculadora que había destruido a un inocente. La gente del pueblo, esa misma gente que me había escupido, que había pintado mi casa y envenenado a mi perro, ahora estaba confundida, avergonzada, horrorizada. La noticia corrió como pólvora. Algunos antiguos amigos intentaron contactarme a través de la empresa para pedir perdón. No contesté a nadie. No quería su perdón barato. Sofía fue arrestada inmediatamente por perjuria y falsa denuncia. Su novio la dejó públicamente en redes sociales ese mismo día. Su madre, al enterarse de la verdad brutal, que su hija había mentido sobre algo tan grave, que había estado embarazada de un delincuente y que había causado la ruina de un hombre inocente, y al saber que su propia casa estaba en peligro por mi mano, sufrió un colapso nervioso masivo y tuvo que ser hospitalizada en estado crítico. Pero yo no había terminado. La confesión era solo la mitad. Fui a la casa de Sofía 2 días después. La madre seguía en el hospital, pero Sofía estaba ahí, bajo fianza, esperando el juicio, sola en esa casa que olía a fracaso. Toqué la puerta. Ella abrió. Se veía destruida, ojos hinchados, pelo sucio, la misma imagen de derrota que yo tuve hace 10 años. ¿Qué más quieres?, preguntó con voz muerta, sin fuerzas para pelear. Ya lo tienes todo, ya confesé, mi vida se acabó, todo el pueblo me odia. Vengo a decirte que tienes 1 mes para irte de la casa, le dije con frialdad. Voy a ejecutar la hipoteca. Mis abogados ya iniciaron el trámite de embargo. Pero confesé, hiciste un trato. Dijiste que si confesaba no publicabas las pruebas. Dije que tenías 24 horas para confesar o yo publicaba las pruebas y te desalojaba. La opción A era confesar y enfrentar la ley. Nunca dije que si elegías la opción A te perdonaría la casa. La casa es mía, Sofía. Es un negocio y quiero que se vayan. Quiero que sientas, aunque sea una fracción, lo que es perder tu hogar, tu seguridad y tu refugio de la noche a la mañana. Quiero que sientas el miedo de no saber dónde vas a dormir, tal como yo lo sentí esa noche bajo el puente. Eres un monstruo, me escupió, con un último rastro de veneno. Soy lo que tú creaste, Sofía. Soy tu obra maestra. Me di la media vuelta y caminé hacia mi coche de lujo, dejando atrás la casa que pronto sería demolida. El proyecto del centro comercial siguió adelante, trajo trabajo y dinero al pueblo, revitalizó la zona, pero yo nunca viví ahí. Contraté a un gerente externo para que lo manejara y me fui. No podía respirar el mismo aire que esa gente. Vendí el proyecto 2 años después con una ganancia enorme. Actualización: 1 año después. Sofía fue condenada a 2 años de prisión efectiva por la gravedad del daño causado y el perjurio. Salió hace poco por buena conducta, pero su vida está marcada para siempre. Tiene antecedentes penales por un delito que implica deshonestidad. Nadie en el pueblo ni en los pueblos vecinos la contrata. Trabaja limpiando pisos en una estación de autobuses en la ciudad ganando el salario mínimo. Su madre nunca se recuperó del todo. Perdió la casa y vive en un asilo estatal de baja calidad, financiado por la Seguridad Social, porque perdieron todo su patrimonio. Sofía la visita los domingos y dicen que se pasan la tarde llorando. Yo sigo solo. No he podido volver a confiar plenamente en una pareja. Cuando conozco a una mujer, siempre hay una voz en mi cabeza que susurra: ¿qué mentira podría contar sobre mí que me destruya? ¿Qué secreto esconde? Es un trauma que no se cura con dinero, ni con éxito, ni con venganza. Es una cicatriz en el alma. Pero al menos, cuando me miro al espejo por las mañanas mientras me afeito, ya no veo a la víctima. Ya no veo al hombre que huyó. Veo al sobreviviente. Veo al hombre que recuperó su nombre y su dignidad con sus propias manos. A veces, por las noches, pienso en mi perro Max. Pienso en la vida sencilla que pude haber tenido con Laura, los hijos que no tuvimos. Y me duele mucho. Pero luego recuerdo la cara de Sofía en esa oficina, cuando se dio cuenta de que el señor Valdés era Diego, el hombre al que creyó haber enterrado. Y siento una paz fría, oscura y satisfactoria. La verdad os hará libres, dicen.
Pero la verdad también puede ser un arma de destrucción masiva, y yo aprendí a dispararla con precisión.